Unos 50 años después que interpretara el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel tuvo un sueño profético. En este sueño Dios le reveló más detalles acerca del futuro, ampliando lo que había sido mostrado anteriormente por medio de una estatua. Le recomendamos ver el video acerca de Daniel capítulo 2. Daniel soñó que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera bestia era como un león con alas de águilas y que después le fueron arrancadas las alas y se les dio un corazón de hombre y andaba como hombre. La segunda bestia era semejante a un oso que se alzaba más de un lado que del otro, con 3 costillas en sus dientes y se le decía: devora mucha carne. La tercera bestia era como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de aves, y le fue dado mucho dominio. Y la cuarta bestia era una bestia espantosa con dientes de hierro y que desmenuzaba y destruía y tenía 10 cuernos. Entonces Daniel dice que vio que esta bestia espantosa tenía un cuerno, que también le salió un cuerno pequeño, y al salir este cuerno entre los 10, mientras subía, 3 de los otros cuernos fueron arrancados de raíz, y el cuerno tenía ojos y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Después de esto, vio una escena celestial con un anciano de días presidiendo un juicio y millones de ángeles delante de él. Y vio que habían matado a la bestia y su cuerpo fue quemado, y a las otras bestias se les fue quitado también el dominio. Entonces vino uno como hijo de hombre en las nubes de los cielos hasta el anciano de días, y le fue dado el dominio eterno, y se le dio que su reino no sería jamás destruido. Pero, ¿qué significan estas escenas de las bestias que Daniel vio? ¿Qué predecían acerca de la historia de este mundo? Daniel, preocupado por lo que había visto, le pidió a uno de los ángeles en el sueño que le ayudara a entender esas cosas, y en especial acerca de la última bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño que tenía. El ángel le explicó: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Reyes significan reinos en este contexto, como se puede explicar más claramente en el versículo 23 de Daniel capítulo 7, cuando el ángel dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, refiriéndose a los otros 3 reinos anteriores. Ya tenemos el primer símbolo profético. Una bestia es igual a un reino. Las bestias en este sueño son un paralelo con los metales de la estatua de Daniel capítulo 2 y recorren el mismo periodo de tiempo histórico, comenzando con Babilonia. Así que el león con las alas de águilas representaba a Babilonia, que dominó desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. El oso que cojea de un lado representa a los medos y los persas. Fue esta una coalición que conquistó al imperio babilónico. Los medos serían la pata más corta y los persas la más larga. Después de su unión, este reino fue reconocido como el imperio persa, que fue desde el año 539 hasta el año 331 a.C. El leopardo con 4 cabezas y 4 alas representa al imperio greco-macedónico. Las 4 alas y la velocidad del leopardo hacen honor a la forma rápida en que el rey macedónico Alejandro Magno conquistó al imperio persa y aún más allá de sus territorios en solamente 5 años. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., hubo varias luchas por el control del imperio entre los generales de Alejandro, hasta que en el año 311 a.C., tras un acuerdo de paz, el imperio quedó dividido entre Ptolomeo, Antígono, Lisímaco y Casandro, hasta que el hijo de Alejandro, Alejandro IV, llegara a la mayoría de edad, y entonces él tendría el imperio completamente. Pero
Casandro asesinó al heredero en el año 309 a.C., quedando el reino dividido entre estos cuatro reinos, como las cuatro cabezas del leopardo. Como lo explica aún más claro la profecía en Daniel capítulo 11, versículo 4, pero cuando se haya engrandecido este reino, el reino grecorromano, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, refiriéndose a los descendientes de Alejandro Magno, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será dividido y pasará a otros distintos de ellos. El reino después fue dividido entre cinco. Estos cinco eran Casandro, Lisímaco, Antígono, Ptolomeo y Seleuco, pero por poco tiempo, pues después de la derrota de Antígono en el año 301, en la batalla de Ixo, el reino quedó nuevamente dividido entre los cuatro restantes. Fue finalmente dividido entre tres grandes imperios helenistas: el imperio Ptolomeo en Egipto y Palestina, el Antigónida en Macedonia y Grecia, y el Seleucida en Asia Menor, Siria y Mesopotamia. Pero originalmente fueron divididos entre cuatro a la muerte de los herederos de Alejandro, como lo explica la profecía. Cabe aclarar que poco después también se creó otro reino más pequeño, el reino de Pérgamo, al cual algunos asignan como sucesor del reino de Lisímaco. El imperio creado por Alejandro Magno, a pesar de estar dividido, estaba unido por el idioma, la cultura y la civilización griegas. La cuarta bestia con dientes de hierro era el mismo reino que estaba simbolizado por las piernas de hierro de la estatua y representaba a Roma, que desmenuzaba y destruía a su paso. Poco a poco Roma se fue apoderando de los territorios de los reinos helenistas. En el 168 a.C., en la batalla de Picna, Roma derrotó a Macedonia y terminó anexando a Macedonia y a Grecia en el año 146 a.C. Al morir Átalo III, rey de Pérgamo, no tenía herederos y dejó el reino a Roma como legado. Y en el año 63 a.C. terminó de conquistar el imperio seleucida en Siria, y en el año 30 se anexó a Egipto como provincia romana, desapareciendo completamente los restos del imperio greco-macedónico y convirtiéndose en parte del imperio romano. Ahora, ¿qué significan los cuernos de la bestia? Los cuernos representan lo mismo que los pies de hierro y de barro mezclado en la estatua. Ese periodo que abarcaba desde la caída del imperio romano hasta la llegada del reino eterno de Dios, representado en Daniel capítulo 2 como la piedra. Pero aquí, en esta escena profética, se dan muchos más detalles acerca de este largo periodo y lo que ocurriría en él. Así como la profecía de la estatua del sueño de Nabucodonosor nos ubica a nosotros hoy en los dedos de los pies, Daniel capítulo 7 nos ayuda a entender cuán cerca estamos del final de la historia de este mundo con mucha más precisión. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, 10 reinos se levantarían del imperio romano. Aquí tenemos nosotros también otro símbolo profético. Los cuernos representan reinos que se levantarán de otro reino o nación. ¿Cuáles son estos reinos? En el año 336 después de Cristo, el emperador Constantino, primer emperador romano convertido al cristianismo, trasladó la capital del reino de Roma a Constantinopla. Y para el año 395 después de Cristo, el imperio quedó dividido entre Oriente o Bizancio, con su capital en Constantinopla, hoy en día lo que se conoce como la ciudad de Estambul en Turquía, y el imperio de Occidente, con su capital en Roma, que más tarde fue movida a Ravenna. Ya desde mediados del siglo IV, las tribus germanas habían empezado a invadir el territorio del imperio romano, y en el año 476 después de Cristo, Odoacro, con una confederación de tribus germanas, conquistó a Italia
y depuso al último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augusto, siendo esta la fecha comúnmente aceptada como la caída del Imperio Romano, aunque había quedado algunos remanentes de este imperio de Occidente. Julio Nepote, por ejemplo, el antiguo emperador, siguió manteniendo el territorio de Dalmacia, actualmente entre Croacia y países circundantes, hasta el año 480, cuando fue asesinado, y Odoacro también tomó su territorio. También existía el general romano Siagrio, que mantuvo parte del territorio romano en la Galia hasta que fue conquistado por el rey franco Clodoveo I en el año 486. A la caída del Imperio Romano de Occidente, el antiguo imperio estaba dividido entre el reino de Odoacro, el reino de los visigodos, el reino de los suevos, el reino de los vándalos, el reino de los burgundios, el reino de los ostrogodos, el reino de los francos, el reino de los alamanes, el Imperio Romano de Oriente y los anglosajones. Tal y como la profecía lo había predicho, 10 cuernos o reinos se levantarían de este reino. Unos serían fuertes y otros débiles, como el hierro y el barro. El número de estos reinos cambió a través de los años, pues algunos conquistaron a otros y otros fueron divididos. Pero al momento de la caída fueron originalmente 10 reinos. Cabe aclarar que otras tribus bárbaras estaban también en Europa, pero algunas estaban fuera de lo que era el Imperio Romano y otras menores hicieron parte de los reinos hermanos que se habían formado. Se estima que los anglosajones establecieron el primer reino sajón, el reino de Kent, en el año 455 después de Cristo. Sería este entonces el 10º cuerno. Y después también crearon el reino de Sussex para el año 477. Estos reinos eran pequeños. Un territorio mayor lo comprendería la parte de Britania, que era un territorio subromano, pero no tenía un reino organizado que se pueda confirmar. Aunque se cree que este territorio fue liderado por el legendario rey Arturo contra la invasión de los anglosajones alrededor de esta época, pero la figura de este rey no se ha podido comprobar históricamente. Algunos de los reinos bárbaros desaparecieron antes de la caída del imperio en el año 476. Por ejemplo, los alanos en el año 418 se unieron a los vándalos después de haber sido derrotados por los visigodos. Los hunos, que habían devastado Europa completamente, para el año 469 fueron derrotados por los romanos y los godos y llegaron a desaparecer. La lista presentada de los 10 reinos no es la única. Diferentes expositores de la profecía, desde Jerónimo en el año 420 después de Cristo, cuando él ponía a los tribus bárbaras que conocían en su época, hasta nuestros días, los expositores han dado diferentes listas. Pero todas concuerdan en que las divisiones del antiguo imperio romano fueron nominalmente 10. Algunos incluyen a los lombardos en la lista, aunque estos no cruzaron al territorio romano y establecieron un reino hasta después del año 540 después de Cristo. Otros excluyen al Imperio Romano de Oriente o al Bizantio, pasando por alto que el hecho de que su territorio era parte del antiguo Imperio Romano también. Daniel se interesó en gran manera en el cuerno pequeño, debido a las peculiaridades que tenía y a las cosas que éste hacía, y el ángel también le explicó acerca de él. En nuestro próximo video identificaremos a qué reino representa este cuerno pequeño que después se hizo grande y el tiempo que abarca este reino en la historia. Hablaremos también de los eventos que vienen después del reinado de este cuerno y esto nos ayudará a ubicarnos hoy en el calendario profético.